en 3 de ellos. Entonces, solo 3 la propuesta de Kurt Lewin, ¿no? Entonces, y en en el último encontramos la propuesta de Kurt Lewin. En la primera vemos más la relación. Al inicio estábamos pensando en eso de conocer, después habíamos visto comparar y revisando pude ver determinar la relación. Entonces, más lo Eso, tomo esto por el verbo determinar, ¿no? Entonces, ok, que también aplica en una situación de correlación. eso. Y, Pero específicamente, ¿qué determinó, no? ¿Qué relación determinó? entonces, Entonces, ellos, sí, lo que ellos es como es la relación entre las competencias, liderazgo y gestión administrativa. Ellos consideraron eso, ¿no? ya, ahora, este es un tema muy amplio que ya ha sido muy tocado y yo creo que no es suficiente 4 antecedentes, ¿no? O sea, tu investigación tiene que ser muy robusta. A ver, amigos, yo les repito, los antecedentes que ustedes deben de buscar, si son antecedentes cuantitativos, tienen que ver con el tema de la matriz instrumental, ¿ya? Para que el antecedente les ayude a construir una matriz instrumental. Por ejemplo, junto con la matriz está el cuestionario, ¿no? Ustedes han construido el cuestionario en función a este antecedente, ¿no? Otros aspectos puede tener un antecedente, ¿no? Por ejemplo, es interesante saber qué tipo de muestra utilizó. En este caso, yo les recomiendo a todos los grupos que vean antecedentes que les expliquen qué tipo de muestra usó, ¿ya? ¿Qué tipo de muestra recomienda el antecedente? ¿Cuál es la muestra que el antecedente recomienda, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Qué más? De repente, alguna técnica en especial, ¿no? Que utilizó el antecedente para la resolución del problema. Entonces, estos son antecedentes, ¿no? Son antecedentes específicos, ¿no? Alguna técnica, ¿no? Por ejemplo, ustedes son administradores, entonces estamos hablando que este antecedente utilizó la dimensión, la dimensión del marketing verde en la teoría del marketing, vamos a suponer, ¿no? Del marketing directo. Por ejemplo, esta es una técnica, ¿no? Entonces, ¿qué técnicas utilizó el antecedente, ¿no? ¿Qué tipo de muestra utilizó el antecedente, ¿no? ¿Qué tipo de matriz? ¿Cuáles fueron? Cuando yo hablo de matriz me refiero a dimensiones y me refiero a indicadores, si son estudios cuantitativos, ¿ok? Esos son antecedentes que yo espero ver. Con todo eso ustedes construyen su propuesta, ¿no? El cuestionario también es un antecedente, ¿no? El cuestionario también es un antecedente, ¿no? Entonces es importante que nosotros referenciemos una buena cantidad de antes. O sea, 4 no creo que sea suficiente siendo el hecho de que es un tema ya muy conocido, ¿no? Entonces eh, sería bueno ampliar la cantidad de antecedentes. Ahora, otra observación, y esta es una recomendación, no exageremos, yo les he dicho, sepamos por favor sobrepesar la balanza. Yo no puedo utilizar muchas tesis, existen artículos científicos. Nosotros debemos de sopesar entre lo que es artículo científico, entre lo que es tesis, ¿no? Pero yo no puedo utilizar todos los antecedentes que sean tesis. Es importante también utilizar artículos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? bien, doctor, habíamos considerado solo aquellos sobre las cuales habíamos despejado algunas dudas, ¿no? Como le decía, el primero era por la situación del verbo que usaba, los dos últimos por los estilos, y en las muestras que han abarcado, los primeros, el primero era por conglomerado, después el estratificado, las dos últimas tomaron la totalidad, la población universal, porque estudiaron más una Excelente. institución, ¿no? Excelente. Y eso es lo que quiero que me coloques en la columna. El tipo de muestra de conglomerado, eso es lo que quiero que me coloques. O sea, eso para mí ya me queda claro cómo es que ese antecedente te ha servido, ¿no? Ahora, utiliza algún artículo. O sea, sería bueno que ustedes busquen artículos científicos y también utilicen los artículos científicos, ¿ya? Bien, doctor. Ok. Ok. Grupo 4. A ver, vamos a ver el grupo 4. Usa 4 dimensiones, satisfacción en el trabajo. Muy bien, acá, ¿se dan cuenta? Esto de acá está diciendo lo mismo que les expliqué acá, ¿no? Donde yo hablo de la matriz instrumental, ¿no?
Usa 2 dimensiones de autoconfianza, usa 3 dimensiones, usa una... Perfecto, todos son antecedentes. Felicitaciones, grupo 4. Todos son antecedentes, solamente que la recomendación del grupo 1, no solamente un antecedente es una matriz instrumental, un antecedente me dice el tipo de muestra, un antecedente me da la técnica utilizada, un antecedente me dice qué tipo de cuestionario usó. O sea, no solamente el antecedente debe ser guiado a decirme la matriz instrumental, también debo utilizar otros tipos de antecedentes. Grupo 4, ¿me está escuchando? Maestro, sí. Ok, entonces es importante ese detalle, ¿ya? Es importante, ¿no? Entonces, estos antecedentes sí son importantes. Yo no estoy diciendo que no lo sean, sino que hay que sopesar con otros tipos y hay que aumentar. Son 4 nada más. O sea, yo les digo lo siguiente, ¿cómo se mide la robustez de una investigación? Es por el antecedente. Una de las formas como medimos cuán robusta es la investigación es por el antecedente. Cada antecedente se convierte en un pilar de soporte en la investigación. ¿Ok? Grupo 5. Con un instrumento de evaluación profesional. ¿Cómo se llama el instrumento? ¿Me escucha grupo 5? Grupo 5. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, ¿cuál es el instrumento de evaluación? Son algunos cuestionarios que hemos encontrado. No lo apuntamos aquí en el Drive. Sí, pero ¿cómo se llama? No sé, algún detalle más, ¿no? Ya necesitamos un detalle más del cuestionario, ¿no? Acá dice con las variables como sus dimensiones, merchandising y el nivel de ventas. Con las variables, no entiendo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Con las variables como sus dimensiones. ¿Qué significa ese texto? Por favor, yo necesito interactuar con ustedes. Este curso, el curso de tesis, uno de los requisitos fundamentales es la interacción con el docente. Este curso no es un curso teórico, es un curso muy práctico. Entonces yo necesito interactuar con ustedes. Por favor, ¿me pueden decir qué significa con las variables como dimensiones? Yo no estoy entendiendo esa expresión. Por favor, voy a pedir grupos que coloquen en la parte superior los nombres de los autores, ¿ya? Coloquen aquí los nombres de los estudiantes que están participando, en este caso del grupo. Por favor, otra recomendación, amigos. Protejan sus hojas. Protejan sus hojas. Proteger hoja y coloquen acá, en este caso, coloquen acá los permisos, en este caso, ¿no? Entonces usted, por ejemplo, puede tener los permisos, ¿no? Personalizado y coloca aquí los correos electrónicos de los compañeros que están en el grupo. Por favor, protejan su hoja, ¿ya? Para evitar cualquier percance, ¿ya? Sería bueno que protejan la hoja. Voy a sacar esto, la verdad que voy a crear de nuevo esto. Grupo 5, por favor, ¿pueden interactuar conmigo? Sí, profesor. Por favor, ¿me puede explicar esa redacción? Profesor, disculpe, eso es lo que hemos encontrado en uno de los antecedentes de un artículo, que eso, ¿no? Que las variables, con las variables juntamente con las dimensiones del merchandising y el nivel de ventas. Sí, pero no Por entiendo. eso, Hay que ser muy explícitos en esa redacción. Ya les he dicho ya, repetidas veces vengo repitiendo. Hay que ser explícitos, hay que ser explícitos, hay que ser explícitos, 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 muy bien sustentado, muy bien explicado.
Bueno, yo la verdad estoy bastante preocupado porque si ahorita me pongo a calificar estos antecedentes, van a salir desaprobados. Y la verdad que yo voy a darles hasta el miércoles para que ustedes corrijan todo este tema. Yo el jueves estoy ingresando a mi portal las notas que corresponden al primer rubro de evaluación, que es el 10%. ¿Ya? Yo necesito compromiso, por favor. Si yo no veo compromiso en los grupos, la verdad, con toda sinceridad, no estamos bien, pues, sinceramente. Este, Esto tienen que mejorar. Ya les he dicho repetidas veces, esto hay que mejorar. ¿Guía de entrevista de qué? No entiendo. ¿Qué es guía de entrevista? ¿De qué acápites? La guía de entrevista que tiene, una guía de entrevista que tiene tantos acápites, ¿no? Acápites que son los siguientes, que son los puntos, ta, 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 ta. ¿Cuáles son? Un instrumento de evaluación, pero a mí no me dice nada esto. Miren, yo quiero que ustedes me entiendan. Bueno, este sí me parece que es un antecedente. Yo quiero que ustedes me entiendan. Esto que están redactando va a ir, va a ir dentro de un artículo científico. En un artículo científico tú no puedes colocar un párrafo que diga que Alfonso 2016, en el año 2016, te aportó con un instrumento de evaluación profesional, pero ¿cuál? El que lee tu artículo te va a decir cuál. ¿Qué instrumento? ¿Cuál es el instrumento? ¿Qué compone? El instrumento compone de 100 preguntas, las cuales tienen tantas dimensiones, tantos indicadores. Hay que ser muy explícitos. Ustedes pueden entender porque ustedes han leído el artículo, pero quien lee el párrafo no entiende. ¿Se encuentra el grupo 2? Sí, doctor. Yo no veo que hayan avanzado absolutamente nada en el hito. Doctor, lo que hemos visto justamente a lo que hablaba anteriormente usted, el problema es que no hemos aprendido a leer o a encontrar todos estos procesos. Después de 3 días más o menos con mis compañeros, leyendo y leyendo todos estos puntos que estamos tratando, están en el resumen de las investigaciones. Tampoco sabemos, bueno, particularmente nosotros, al menos de mi grupo, desconocíamos las formas de hacer las búsquedas correctamente, ¿no? Nos íbamos por otro lado y no encontrábamos la información que queríamos. Entonces, ahora sí aprendimos que todos esos temas que está pidiendo usted está solamente en el resumen. Y tiene que tener, hemos entendido que tiene que tener cinco puntos, y si no tiene esta tesis, este artículo, no nos sirve de investigación. Es por eso que, doctor, de repente no lo hemos pasado todavía acá, porque tenemos problemas nuevamente en el título. El título, las variables, lo que es el reclutamiento y selección de personal en las empresas privadas y públicas, al final no estamos bien claros qué es lo que vamos a aportar nosotros como grupo o como investigadores. Hemos entendido estos días, todos estos días, que este problema tiene una causa, una consecuencia y el aporte del investigador. Y los indicadores o las variables, uno de ellos es el problema. Y la otra variable que podemos trabajar pueden salir de las causas, de las consecuencias o del aporte del investigador. Entonces, por eso que ahora nos hemos entrampado y estamos tratando de mejorar, doctor, y estamos entendiendo mejor lo que es este curso de tesis. Ok, entonces mire, yo le digo lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un tema, a todos nos sucede lo mismo, ¿ya? A todos. Es un proceso. Un tema que a mí me gusta, vamos a suponer que es el tema de lo que es reclutamiento y selección de personal, ¿ok? Entonces, ¿para qué me sirve esta revisión? Esta revisión tiene un propósito. ¿Por qué reviso autores? ¿Qué propósito tengo de revisar? O sea, ¿por qué estamos en un hito donde tienen que revisar autores? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué reviso autores? Porque justamente queremos comprender qué vamos a hacer con el tema.
Nosotros ahorita hemos hecho una propuesta. Esto es una propuesta, ¿ya? Donde estamos colocando en la propuesta actividades y un potencial título, cuya variable es el reclutamiento y selección de... Entonces, yo me voy a artículos, por ejemplo, selección de personal, ¿no? Vamos a suponer que yo coloco esa variable en búsqueda, ¿no? A mí me gusta mucho esta base de datos, ¿no? Me gusta bastante esta base de datos. Entonces voy a elegir en el tema de selección de personal, en lo que concierne a, vamos a colocarle, a ver, vamos a colocarle aquí en lo que es, a ver, administración, a ver qué tal nos va, ¿no? Colocamos administración y, a ver, vamos a ver, aplicar filtros, ¿no? Listo. Entonces, mira, lógica difusa, esto es un tema de ingeniería. Miren, acá está. Proceso de selección y contratación. O sea, miren, queridos, estos hitos no son por gusto. Estos hitos no son por gusto. Estos hitos tienen un propósito. Cuando tú haces una propuesta y luego pasas a hacer objetivos, el objetivo es como un planteamiento de lo que ustedes van a hacer. Es por eso que es importante tener en claro los objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy pensando ahorita comparar el perfil de un postulante, ¿no?, entre una entidad pública. O sea, voy a tener que definir o conocer cómo definir un perfil del postulante. Comparar estrategias de búsqueda y reclutamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo logro madurar estos objetivos? En la búsqueda de autores. Por ejemplo, mira este autor. Si yo no leo, amigos, si ustedes no leen, no es un curso de tesis, no es una investigación. Acá el tema de... Por eso es que a mí me sorprende el poco uso de los autores. Son 4 autores. Necesito tener 10 autores, 15 autores. La verdad que para investigar, hacer una investigación, yo no necesito, la verdad, yo no necesito menos de 15 o 20 autores. Tengo que revisar N autores sobre el tema, porque este hito me va a llevar a reafirmar el objetivo que yo estoy planteando. Me va a reafirmar la propuesta que estoy planteando. Tengo este artículo, ¿no? Entonces yo ingreso a esta búsqueda con Redalic. Me gusta mucho esta base de datos. Este artículo es de la revista Pensamiento y Gestión, ¿no? El autor es Naranjo Arango Rodrigo, ¿ok?, de la Universidad del Norte de Barranquilla. Entonces, ¿qué tengo que revisar en un artículo científico? Su compañero bien dice el resumen, es cierto. Yo tengo que ver el resumen. El propósito de este artículo, miren, yo les voy a explicar cómo leer un resumen, ¿ya? ¿Cómo se lee un resumen? Les voy a explicar, amigos. Por eso es un proceso cognitivo, ¿ok? Este es un proceso cognitivo de lectura. Yo no les mando ahorita a escribir a veces el error de los docentes es mandar al estudiante a escribir. Ese es un error garrafal. Yo no te puedo decir ahorita, a ver, escríbeme la introducción de tu tesis. ¿Cómo vas a escribir si ni siquiera tienes bien planteadas las cosas? Por eso necesito de antecedentes, ¿ya? El antecedente para mí es muy importante. Entonces, miren, yo voy a pegar el resumen aquí. Miren cómo uno hace la lectura de un antecedente. Esta es la lectura de un antecedente. Entonces yo pego aquí el resumen. Ya está. El propósito de este artículo es mostrar los resultados de un trabajo de investigación que se orientó a establecer si las medianas empresas de la ciudad llevan a cabo procesos de selección y contratación. Entonces, para mí, este es cuidando políticas y procesamiento de la... Esto es el objetivo. El autor, su objetivo del autor es verificar si los procesos de selección son transparentes
y si se cubren los procedimientos y las políticas de manera correcta. ¿Te das cuenta que encontraste un objetivo? Entonces, yo puedo convertir ese objetivo en uno de mis objetivos de investigación. O sea, uno de mis objetivos de investigación debería ser plantear, ¿no?, si la selección es justa. ¿Listo? O sea, el autor me está diciendo uno de los objetivos que yo puedo plantear. Ahí está. Para ello utilizó información suministrada ya en 2 lugares que permitió hacer un muestreo. Ah, mira, ¿te das cuenta? Acá, ¿qué me está diciendo? Utilizó un muestreo aleatorio. Qué interesante. Entonces, él ha utilizado un tipo de muestreo aleatorio. ¿Ok? Probabilístico aleatorio. Entre 260 empresas, ¿ya? Se diseñaron 2 modelos de encuestas y un modelo de entrevista que permitió apreciar la realidad de la situación laboral. Simultáneamente se entrevistó a los jefes y para determinar la realidad de los procesos y finalmente para comparar la información que se tomó y con respecto. De este resumen, yo he sacado 2 cosas: el objetivo y el tipo de muestreo. ¿Ok? Ya tengo 2 cosas importantes del artículo. Seguimos avanzando. Bueno, esto es la base teórica del autor. Esta es la base teórica del autor. Y a mí me interesa la metodología, ¿ya? Una cosa que me interesa de un artículo es la metodología que la aplica. Ese trabajo pretendió analizar y determinar qué tan transparente es el proceso. Eso ya lo explicó. Hacer un muestreo aleatorio de la media de las empresas de la ciudad. Se estudiaron 123 empresas de producción y 137 empresas de servicio, ¿ya? Se utilizó un formulario de 15 preguntas con una guía de entrevista de 5 preguntas. El área de producción se encuestó a empresas de siguientes sectores: alimentos y bla, 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 todo eso, ¿ya? A mí me interesa, verdaderamente las empresas ciñen, son cosas muy irrelevantes. La clasificación de esas cosas, eso para mí no es un antecedente, esos son resultados de él. Yo estoy buscando mis antecedentes. Procedimientos establecidos, la información obtenida obtuvo 260 encuestas con preguntas. La fuente regularmente utilizada en ingresos de empresas reconoció que este mecanismo significa economía, rapidez, seguridad, pero las empresas laborales activas convierten un factor excluyente en optar y no me dice mucho. En conjunto, esto es antecedente. Empresa de servicios, número de encuestados, ya me está explicando la proporción. El 76% de las personas encuestadas afirmó que no había inteligencia, no viendo qué tipo de permite obtener información adicional. Es un factor determinante para establecer. Todo esto es conceptos. Durante la elección del proceso de decisión, que las empresas solo exigieron una hoja de vida y tanta cosa. Sí. Doctor, si me permite, mientras lo va buscando, doctor, en esta parte entendí que ese resumen, el resumen de un trabajo de investigación debe tener el objetivo bien claro, su Sí. metodología, sus instrumentos, su muestra y el resultado a la que ha llegado. Son 5 aspectos. Si no está en el resumen, lo podemos buscar como lo está haciendo usted en el contenido, o de lo contrario, ese antecedente autor no nos sirve. Eso. Muy bueno lo que has dicho, muy bueno. Solamente que a mí me interesa llegar al instrumento que este señor está usando, porque de repente yo puedo utilizar o sea, no lo voy a descartar, la verdad. No descarten un artículo por solo el resumen. De todas maneras, si bien es cierto lo que dices tú, es muy correcto y estoy de acuerdo con lo que mencionas, pero no lo descartes hasta que tú revises todo el documento, ¿ya? Porque puede ser que más adelante te sorprenda con algo más. Y la verdad que no me sorprendió. No me da más, este documento no me da más, más luz, ¿no?, de lo que yo quiero observar. Entonces queda descartado. ¿Okay? Avanzamos. Modelo de sistema experto para la selección
de personal, solamente que para mí no es tan relevante hacer un sistema experto. Coeficiente pi de la fiabilidad de ciencias sobre la selección de personal, no sé, parece que fuera un tema interesante, pero habría que ver. Procedimiento de selección profesional en pequeñas y medianas empresas españolas, procedimiento de selección, ahora vamos a ver qué tal está este artículo. Y así es, ese es el proceso. Este proceso, por si acaso, no es de una hora, este proceso no es de un día, este proceso es de semanas de trabajo. Es un proceso concienzudo, que hay que ir teniendo la paciencia de ir revisando, ir meditando, y por eso es que yo generalmente suelo trabajar con 3 personas, porque ahí es donde se reparte el trabajo. A ver, compañeros, vamos a repartir, ¿no? Ah, qué interesante, este es uno de Scopus. Este es un artículo de Scopus. Interesante, vamos viendo. Herramientas de selección. Aquí te explica todas las herramientas que solemos utilizar para la selección. Entrevista convencional, sin estructura, los métodos para hacer la entrevista al trabajador, el test de muestras de trabajo, por ejemplo, aquí me da algunos tests para utilizar, uso de los diferentes instrumentos de selección, ¿ya? Pero en este caso lo que explica este artículo es más va por el sentido de buscar métodos eficientes para seleccionar, en este caso, al personal. Pero tú estás en este caso yendo a un proceso, ¿ya? Tú yendo más a un proceso y habría que ver dicho proceso, ¿no? Bueno, no me da más luz, ¿no? Entonces, de repente, tenemos que seguir investigando una relación, discriminación de igualdad de oportunidad en empleo, selección de personal, el rol del desempeño y máximo de selección personal, público, lo publicó y lo privado. A ver, miren, esto está interesante. Vamos viendo, a ver, ¿qué nos dice? Ya, a ver, vamos buscando una tesis, a ver qué nos ya. Identificar la relación que existe entre las fórmulas de reclutamiento, mira, y el desempeño laboral. Determinar si las evaluaciones en el proceso aplicado son las correctas. Mira los objetivos, me parece interesante. Evaluar si la contratación se relaciona significativa. La verdad que, ¿con quién estoy hablando ahorita? ¿Quién es la persona que está hablando conmigo ahorita? Hola. ¿Quién es del grupo 3 que estaba hablando conmigo? Profesor, soy del grupo 3, pero estaba hablando con el grupo 2, con René. Perdón, el grupo 2 es, ¿no? No, a ver, ¿qué grupo es el de selección? Grupo 2, ¿no? ¿Quién habló conmigo? Sí, René. doctor. Ya. Mira, René, a mí me parece interesante estos Sí. objetivos. La verdad, muy interesante. Porque, porque tú estás hablando, René, acerca del proceso. Y justo los objetivos que tienen que ver con el proceso son estos de acá. Muy bien. Para mí, personalmente los veo muy bien formulados. Esta es una investigación, me imagino, correlacional por la forma como está haciendo el diseño. Mm, ya que se trata ahí está, mira, correlacional. ¿Te das cuenta? Por la forma como está haciéndolo. Entonces, acá, por ejemplo, habla de un Sí. reclutamiento, habla de una evaluación, ¿ok?
Habla perfecto, mira, qué interesante. Habla de una inducción. Eso, me encanta esta tesis. Yo la verdad cogería muy bien esta investigación como uno de mis antecedentes. No sé si te da el instrumento para que uses el instrumento. Me encanta esta investigación. Es muy buena. Mira el instrumento, ¿no? Este es el instrumento, ¿ya? Este instrumento, ¿a quién lo aplicó? Me imagino que, a ver, habría que ver su población. Guía de entrevista a un administrador, ¿te das cuenta? Aplicado al gerente municipal. Ya, él aplicó entrevista, él aplicó y aplicó a ver, sí, ahí está, trabajadores y entrevistó administradores. Me encantó la investigación. Entonces, mira, por ejemplo, yo de esta investigación, por ejemplo, la voy a descargar. Entonces, yo cogería este antecedente. Y para mí, mi querido René, estaría muy claro los objetivos que me estaría dando este antecedente. ¿Ok? Muy bueno, muy bueno. No sé qué te parece, ¿cómo lo ves? Está completa, Completo, doctor. está todo. Ahora, mira, yo les aconsejo lo siguiente. Cuando ustedes están en cero, comiencen viendo tesis, ¿ya? Cuando están en cero, que no tienen en claro los objetivos, de repente comiencen partiendo de ver tesis, ¿ok? Comiencen viendo tesis. Una vez que ustedes tengan en claro la investigación, entonces, voy a ponerlo, tesis 2, administración. Ahora lo estoy pasando al WhatsApp grupal, ¿ya? Ahí está. Entonces ya yo comienzo a ver, por ejemplo, mira, me gustó el objetivo que habla este autor, me encantó. Vamos a ver los objetivos. Yo la verdad propondría estos objetivos, estimado René. Por ejemplo, identificar la relación que existe entre las formas de reclutamiento, por ejemplo, mira, entonces mira, te das cuenta que mi búsqueda ahora va a ser eh, más específica, ya no va a ser tan general. Efectividad de las formas de reclutamiento. La verdad que se vuelve un poquito más específica la búsqueda. A ver, un rato. Sí, por las palabras claves Por las también, doctor. palabras claves, eso, por las palabras claves. O sea, se va haciendo más específica la búsqueda. En realidad este es un trabajo de hormiga. Trabajar, por eso es que yo les pido hacer antecedentes, porque este es un trabajo de hormiga. A ver, ¿qué dice? Formas de reclutamiento, vamos a poner, a ver. Reclutamiento. Ahí está. Y le ponemos efectividad de las formas de reclutamiento. Y ahí está. Desafíos de las políticas interculturales, derecho y tanta cosa, ¿no? Vamos a quitarle la palabra. Sí, doctor, tenemos ya los artículos, tesis también de igual manera. La forma de buscar estuvimos buscando de otra manera, por eso que no encontrábamos, doctor. Ok. Y ahora no sé si yo le puedo compartir mi pantalla, por ejemplo, Miren, para escúchenme, mostrarle. escúchenme. Eh, miren, por eso es que yo les digo lo siguiente. Yo prefiero mil veces no pasar diapositiva porque sé que hay muchas cosas que hay que hilvanar. Al trabajar con hitos es donde nosotros, no sé si decirlo de esta expresión, es donde nosotros nos desnudamos y presentamos todas nuestras debilidades al momento de construir una tesis. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, con este propósito lo hago. Yo no busco, la verdad en mi curso, no busco que nadie, digámoslo así, fracase, ¿ya?
Yo no busco el fracaso, yo busco el triunfo en el curso. Entonces yo voy a dar un domingo más. Voy a dar un domingo más. ¿Ya? Con el propósito de que todas esas deficiencias y falencias que han encontrado sigan mejorando. Pero quiero ver trabajo. ¿Ya? Antes de pasar a ustedes, ya que les quedó claro, me parece muy bien, los felicito, amigos. ¿Alguna pregunta del resto de grupos que han sido observados con todas sus revisiones? ¿Alguna duda? Porque el grupo 2 me ha presentado sus dudas. ¿Alguna duda? La idea es que expongan sus dudas, expongan sus falencias. Y la idea del curso es ayudarlos. ¿Alguna duda les ha quedado al resto de grupos? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me Buenas escucha? tardes. Doctor, ante todo, quería pedirle disculpas a usted. Creo que por motivos personales no pude estar en la clase anterior, pero no voy a excusarme, simplemente asumir la responsabilidad. En cuanto al trabajo que habíamos presentado a un inicio, nos había comentado que era un caso atípico. Y para quizás no complicarnos tanto, pensábamos con mi compañero variarlo y trabajar con ¿Usted un tema. qué grupo es? A ver. Usted es Luis Francisco Zapana, ¿no? Sí. Ujú. Ya, acá dice interpretación de la cultura Ya. organizacional durante la época de pandemia, pero ¿por qué usted no lo tomaría el tema? Ya, es que, bueno, lo que estábamos pensando para poder hacerlo más que todo, para que sea más llevadero con los demás compañeros. Creo que nos estamos retrasando un poco nosotros, entonces, a lo que conocíamos también queríamos trabajar con un caso ya típico, y ya no tanto atípico, ya que Yo, todavía no hay muchas referencias en cuanto a esta pandemia, ¿no? no, O pero culturas organizacionales. escúchame, en la metodología que yo he creado para estas investigaciones te va a ayudar bastante. Ya. Entonces, o sea, yo no Mm, quiero que tú tomes una decisión por el hecho de que está típico, porque ya yo he construido una metodología que te va a ayudar. Es una investigación cualitativa fenomenológica a raíz ya. de entrevistas. O sea, aquí lo que tú vas a hacer es, me imagino que cuando hablamos de cultura organizacional, en este Ujú. caso estamos hablando del compromiso. Por ejemplo, ¿qué dimensiones se habla en la cultura organizacional? ¿Cuáles son las dimensiones? El compromiso, ¿no? A ver, Ujú. ayúdame. ¿Cuáles son las dimensiones? Ya, bueno, yo estaba trabajando más a ver, ¿dónde está? Sería bueno definir cuando Con hablamos. estilos de dirección y liderazgo, como una de las dimensiones. La otra parte también que le estaba comentando era el del lenguaje organizacional. El análisis del entorno de la institución. ¿Ya? Y la cuarta que le había comentado era de la identidad, que también íbamos a modificarlo. También había preparado una pequeña encuesta, pero después me comentó usted que era mejor una entrevista. Sí, Ujú. cuando hablamos de fenomenologías, se aconseja que Ya, sean entrevistas, no encuestas. ¿Ya? O ya, sea, en el caso. yo no quiero que sea un impedimento para que tú tomes la decisión de elegir este tema. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Cultura Ujú. organizacional dice la cultura axiológica, el trabajo en equipo, y me parece interesante, por ejemplo, el trabajo en equipo en la pandemia, la organización en la pandemia, la satisfacción laboral en la pandemia, ¿no? Por Claro. ejemplo, mira, acá hay otra variable que se llama clima organizacional, la autorrealización, el involucramiento laboral, la supervisión, la comunicación. La verdad que yo lo veo muy, muy bueno tu tema para ser abordado. Yo te arengo a que no lo descartes. Lo podemos tomar. Y aquí lo que haríamos es, por ejemplo, tú puedes coger una empresa,
Por ejemplo, puedes tomar una empresa y entrevistar, por ejemplo, a los administradores o entrevistar a los trabajadores. Por ejemplo, ¿cómo formularíamos las preguntas? Por ejemplo, a los trabajadores o a los jefes que les entrevistamos, les hacemos preguntas con respecto al trabajo en equipo, preguntas con respecto a la organización, a la satisfacción laboral, a la autorrealización, ¿no? Si se han autorrealizado durante la pandemia, al involucramiento laboral, a la supervisión, ¿no? A las condiciones laborales. Por ejemplo, es interesante qué condiciones laborales, por ejemplo, se prestaron durante la pandemia. Por ejemplo, ahí tú puedes hablar con un jefe, ¿no? Con un administrador acerca de las condiciones. Yo te arengo a que lo hagas. Yo no lo veo imposible el tema. Y acá estás hablando de la educación, de la institución educativa parroquial. Yo no lo veo imposible el tema. No sé qué opinas. ¿Está tu compañero Yasrael? Sí, sí está en la clase. Bueno, no sé qué opinan. Al final, ustedes son los que deciden, ¿no? Ustedes van a decidir. Ya. Ujú. Y en este caso de bueno, creo que me mostró varias dimensiones. Yo solo tengo 4, las que ¿Cuáles había son? elaborado. Mm, Tendría que elaborar, digamos, la entrevista en base a todas esas Claro. dimensiones. Por ejemplo, nosotros trabajaríamos la entrevista, por ejemplo, que hable sobre el trabajo en equipo, ¿no? Y eso es Ujú. interesante. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Ahora, tú estás hablando de una institución educativa. Sí, Yo me imagino que ellos habrán hecho algún tema de virtualidad, ¿no? sí, la Oye, amigo, mayoría. y por qué no lo haces, por ejemplo, en una de las escuelas de la universidad? En administración, contabilidad. Por ejemplo, ahí podríamos tocar el asunto de la virtualidad, ¿no? El trabajo en equipo, qué sé yo. No sé, pues ya sería cuestión Ya. de que tú me digas, ¿no? Yo creo que sí, o sea, la intención sí está bien, solo que más me iba, digamos, con el tema de la dificultad y todo eso. Digamos, si es que tendría la posibilidad de consultarle durante la semana, a veces por el trabajo solamente en las noches, trataría, digamos, de consultarle y avanzar, digamos, un caso y presentarle, ¿no? Si está bien elaborado o no la entrevista. Una consulta, ¿tienes acceso a esa institución parroquial? Sí, anteriormente también tengo personas conocidas No, que acuerdo. me hicieron Una el cosa favor es, de presentar y también estaba elaborando un documento para que, eso te iba a preguntar, sí, para eso, que la coordinación pueda emitirla y pasármela y yo presentarlo. sí, Y en sí, inclusive a un inicio estaba entre 2 instituciones, una que es la institución educativa Luz y Ciencia y la parroquial Santa Catalina, entre las dos. ya. Ujú. Yo lo Entonces veo ya bien, tengo un o modelo sea, de documento para... yo lo veo bien, yo lo veo, yo con toda sinceridad te digo, eh, Luis, con toda sinceridad, yo lo veo bien, yo lo veo bien, no lo veo imposible el tema y lo veo bastante, mira acá, mira las preguntas, acá está, ven. Podemos hacer alguna adaptación de este instrumento. Bueno, lo trabajo en coordinación con los miembros de mi equipo, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia, en el tema de la virtualidad, Ya. has logrado coordinar con tu jefe, has logrado hacer reuniones de planificación de las clases. Por ejemplo, son entrevistas que le harías, ¿no? Participo en actividades teniendo en cuenta la opinión de los Mm, demás miembros, por ejemplo, ¿no? Esta pregunta la podemos hacer en entrevista, ¿no? Le podemos dar forma para que se convierta en una claro. pregunta de entrevista, ¿no? ¿No? Asumo la función designada, interesante, mira, asumo la función designada con responsabilidad, ¿no? Durante la pandemia, ¿no? Acepto trabajar con los Mm, miembros del equipo asignado, o sea, se te hace fácil, ¿no? ¿No? Por ejemplo, son las preguntas, ¿no? Organización, se coordina con... Ahora, habría que ver dimensiones que no sean muy, digámoslo así, dimensiones que no sean muy susceptibles al ambiente laboral, ¿no? 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 Puede ser eso, ¿no?
A los jefes les puedes preguntar temas de supervisión, ¿no? Temas de supervisión, ¿no? Entonces, mira, acá hay dos variables, ¿no? Una variable es la cultura y otra variable Ya, es el clima. Yo, la verdad, personalmente lo clima veo factible. organizacional. Yo lo veo factible. Ya, pero doctor, ¿tendría que trabajar con las dos variables o solo No, con cultura organizacional? escúchame, Porque hay querido, clima dos. cuando son investigaciones cualitativas, no existen Ujú. variables. Cuando son investigaciones cualitativas, no existe la variable. Ya, La investigación cualitativa no tiene la misma connotación que la investigación cuantitativa. En la investigación cualitativa se rompen las variables. O sea, no categorizas por variables, sino es un estudio que estás haciendo. En todo caso, lo que haríamos aquí es ver, ¿no? Por ejemplo, no le llamaríamos cultura organizacional, ¿no? ¿Cómo le podríamos llamar a un término que englobe a ambos, ¿no? Que englobe a ambos términos, ¿no? ¿Cómo le llaman? A ver, claro. quiero ver cómo le han titulado, cómo le han puesto el título a esta investigación. ¿Qué título le han puesto, no? Por ejemplo, vamos viendo el título. Ya, ¿Qué título le han puesto? Un ratito, ¿verdad? Vamos viendo esto, ¿eh? Acá está. Mira, cultura organizacional y clima organizacional, ¿no? En las instituciones. Y bueno, podemos coger los dos, ¿no? O sea, podemos cogerlo de esta forma, ¿no? Interpretación de la cultura organizacional, ¿ya? Y clima organizacional y clima organizacional, durante la pandemia, ¿no? la época. ¿No? Entonces, así sería, ¿no? Ujú. Interpretación de la cultura organizacional y el clima organizacional durante la época de pandemia en dicha institución, ¿no? Y se convierte en un estudio exploratorio. El estudio sería exploratorio fenomenológico. Lógico, Yo te arengo que lo hagas, ¿ya? Te arengo a que lo hagas y yo tengo ya, fenomenológico y yo tengo todo tengo todo el formato de trabajo. Yo te, como se podría decir la palabra, yo te orientaría, ¿no? ¿Cómo lo harías, no? Bueno, soy tu docente, ¿no? Y ya. tengo el Sí, deber. me parece, yo creo que es un caso distinto, ¿no? Atípico, que no lo había desarrollado antes. Pero no hay nada imposible en esta vida. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Pero tú, claro, me Claro. suena a duda. Sí, sí, Ok, doctor, bien. lo voy a hacer. No, normal, sí, lo puedo hacer. Yo voy a Necesito recopilar antecedentes. toda la Necesito información, revisarlo, antecedentes. la referencia Eso. bibliográfica Acá, que me acá, mostró acá, por ejemplo, y acá te trabajarlo. puse una tesis donde más o menos ya te daría la idea de qué preguntas, por ejemplo, de esta tesis de Gavino, que es un antecedente de tu tesis, de tu investigación, por ejemplo, ¿qué vas a sacar de ahí? Vas a Ujú. sacar el cuestionario, ¿no? Que consiste en tantas preguntas. Hay que ser muy explícitos cuando colocamos nosotros un antecedente. ¿Ya, ¿Ya, amigo? Listo, amigo. Ok, Entonces aquí te gracias, falta doctor. en el hito 1, bueno, ya le colocaste, falta colocar los objetivos. Los objetivos, ¿ya? Los objetivos, ¿cuáles Sí, serían, no? Vas a interpretar, por ejemplo, vamos a suponer el comportamiento exploratorio, em, exploratorio de la cultura organizacional, ¿no? De la institucional. organizacional y El clima clima sería organizacional. otro objetivo. Un objetivo sería Otro claro, objetivo específico. solo Ah, la ya. cultura Sí, 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 sí. y otro objetivo sería Ujú, solo el clima, nada más, ¿ya? ujú, Y en ambos, sí, entonces aquí al final vas a colocar lo siguiente, ¿no? Hacer una discusión, ¿ya? Una discusión eh, de la hermenéutica, de la cultura organizacional, hacer una discusión de la hermenéutica del clima organizacional. O sea, al final vamos a hacer eso, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Luego tendrías que construir el hito
2 que serían los antecedentes, ¿no? Serían los antecedentes. ¿Está bien? Sí, doctor. Lo voy a completar esa parte del hito 1. Excelente, excelente. Bien, está Jafet García Franco. ¿Se encuentra Jafet García Franco? Jafet García Franco, ¿se encuentra? Bueno, la verdad que no sé, amigos, no viene a clases. ¿Qué hacemos? ¿Quién es el presidente de esta aula? ¿Cómo se llama el presidente del aula? Juanita. Anita. ¿Está Juanita? Sí, doctor, aquí Ok, ¿qué estoy. hacemos, Juanita? ¿Notificamos a la coordinadora el asunto de la persona o qué hacemos? Tú dirás. Porque Doc- sí, te escucho. lo que pasa es que, bueno, si no me equivoco, faltan uno o dos compañeros, creo, ¿no? Que es Gilmer Trigoso y no sé quién es otro. O sea, ¿faltan todavía más? Sí. Guaso. ¿Y ahora qué hacemos? Un favor, Juanita, mándame los nombres a mi WhatsApp interno para, ya de todas maneras, pues lo que pasa es que estamos octubre ya. Estamos ya, pues, la primera semana de octubre y si yo no notifico, yo me quedo callado, en cierta medida se van a perjudicar los chicos, ¿ya? Mándame, por favor, en interno los nombres de quienes no están en grupo para Ok. yo poder ya, hacer la notificación correspondiente. Bien, Ok. entonces, amigos, me alegro bastante porque ya tenemos 6 grupos, ¿ok? 6 grupos. Acá yo no estoy apurado. Acá no estamos apurados. Acá el propósito no es correr. Aquí el propósito es hacer las cosas bien. ¿Ya? Yo sé que ustedes, no sé si se les ha enseñado en los otros cursos a hacer antecedentes, ¿ya? No sé si el otro docente les explicó a construir un antecedente. Para mí, si ustedes me dicen, profesor, ¿cuál es la base fundamental de una investigación? Para mí es el antecedente. Eso yo lo aprendí, ¿ya? Dice aquella poesía, a cocachos aprendí la labor de colegial. Así dice aquella poesía. Y la verdad que a cocachos aprendí mi labor de investigador. Yo tenía un mentor que cuando escribía, y bueno, sigue todavía el mentor escribiendo conmigo artículos, seguimos escribiendo artículos con él, pero en las primeras veces que yo lo conocí y comenzó a orientarme, yo le dije al doctor, doctor, vamos a escribir el artículo, porque ya teníamos los resultados de la investigación, mira, o sea, teníamos los resultados, pero no estaba en claro algunos detalles. Entonces me dice Jorge, antes que te pongas a colocar la primera A, la primera letra en el artículo científico, lo primero que yo necesito es que tú revises antecedentes. Y yo le digo, ¿cuántos antecedentes, doctor? Por lo mínimo léete unos 20 artículos científicos. Después de que hayas leído conscientemente y hayas llenado este formato, él me entregó este formato que les he proporcionado a ustedes, recién me dices que vamos a escribir el artículo. Tú no puedes escribir algo si no tienes en claro el antecedente. Entonces, es muy importante que lean antecedentes, ¿ya? Las tesis tienen una funcionalidad. Por ejemplo, en sus compañeros del grupo 2 que no tenían en claro los objetivos, yo me he ido a ver una tesis. Para eso sirve la tesis, para aclararte objetivos, para aclararte algún cuestionario, alguna dimensión. El artículo, ¿saben en realidad qué veo en un artículo científico? ¿Qué es lo que mucho me interesa ver en un artículo científico? Ver los materiales y métodos que utilizó el escritor, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos viendo, estimado Luis, un artículo de tu tema,
¿no? Vamos viendo un artículo de tu tema, ¿no? A ver, vamos a utilizar, bueno, la verdad que a mí me gusta utilizar mucho el Redalic, así que vamos a utilizar el Redalic. Ya está. A ver, vamos a ver un estudio exploratorio, ¿ya? Acerca de la cultura organizacional. Estudio exploratorio. Vamos a ver acá. Cultura organizacional. Ya está. A ver, el año en cultura organizacional tenemos las disciplinas y vamos a escoger, por ejemplo, administración, ¿ya? Vamos a escoger administración y aplicar filtros, ¿ya? A ver, síntesis de un joven, medición de la cultura, iniciativa de medición basada. Mira, acá está Lewis, no sé quién habló de Lewis por ahí. ¿Mm? Ahí vamos a ver acá. A ver quién me dice. Lewis, creo que sí viste esa encuesta. En una oportunidad he visto la encuesta de Lewis. A ver, otra forma como yo busco es así, ¿ya? Me voy al Scholar, el Google Scholar, ¿no? Y yo le pongo acá, estudio exploratorio, ¿ya? Acerca de la cultura organizacional. A ver qué me dice. Valores de la cultura organizacional y su relación con el engagement. Eso me gusta. Qué hermoso, un estudio exploratorio. Tu estudio es exploratorio, querido, ¿ya? Los valores, ¿ya? Está haciendo un estudio exploratorio de los valores, ¿ya? ¿Ya? De los valores. Por si acaso, los valores es una dimensión, querido, ¿ya? Los valores sería una dimensión. Tú puedes hacer un estudio exploratorio de la cultura tomando los valores, ¿ya? Como dimensión. Y esto en su relación con el engagement, ¿no? El engagement vendría a ser la satisfacción laboral, ¿ya? A ver, vamos a ver, me parece interesante. Vamos a ver. A ver, ¿qué dice el resumen? En diferentes modelos sobre organizaciones saludables se ha postulado que la cultura es un potente predictor de las condiciones. ¿Sabes qué? Yo utilizaría este párrafo como una revisión bibliográfica. No es un antecedente, sino sería una revisión bibliográfica. Me parece muy interesante. En función de lo anterior, del presente artículo busca demostrar la relación. Para lograr dicho propósito se suministró un cuestionario que venía de 5 valores culturales y la escala de... Interesante, interesante. Ahora me llama mucho la atención los resultados. Quiero ver el artículo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el artículo? A ver, acá este será, me imagino. Este será. Acá está. A ver qué me dice. ¿Qué me dice el artículo? Muy bien, vamos viendo. Está. Organizaciones saludables. Esto es el contexto que pone. La cultura organizacional. Mira, acá está el concepto. Esto sería revisión bibliográfica. El engagement, el concepto del engagement. El tipo de estudio. Esto es lo que... Ah, no. Este es un estudio de carácter descriptivo correlacional. ¿Qué le llama exploratorio? La verdad que me llama mucho la atención. Entre una escala, dice. La masculinidad, la tolerancia, el individualismo, el engagement. Escala. Está haciendo un estudio correlacional.
Este artículo yo lo utilizaría bastante para hacer referencia bibliográfica. Pero me llama mucho la atención que lo ponga como estudio exploratorio, la verdad. No es un estudio exploratorio. Estudio exploratorio, la verdad que espero que sea realmente un estudio exploratorio. De San Marcos, dice. Vamos a ver, el mismo que. Clima, organización en empresa cervecera. Un estudio exploratorio, dice. Abstract, introducción. ¿Qué dice? Teoría del clima del Lisbon Stringer. Estándares de conflicto, el método, los participantes. Resultados. Bueno, a ver, si lo buscamos en cielo, ¿qué nos dice? La cultura organizacional. Organizacional. Estudio exploratorio. Mire las herramientas que podemos utilizar. Modelos y métodos de medición. Mira. ¿Sabes qué? ¿Me estás escuchando, estimado amigo? Luis. Sí, doctor, estoy Mira, aquí. mira, querido, yo te diría, este artículo me gusta, y yo te diría que, mira, está interesante este artículo. Yo tomaría este artículo, ¿sabes por qué? Porque me está ofreciendo a mí autores donde me especifican métodos de cómo, a ver, mira lo que dice, está interesante este artículo, dice, como resultado se destacan las siguientes técnicas: estudio de casos, cuestionarios validados. ¿Te das cuenta, querido? Y acá está, porque acá te ofrecen instrumentos Ya, para que tú puedas usarlos de aquí. ya. Ahí te da una lista de instrumentos y tú puedas usarlos para construir tus entrevistas. A ver, voy a ver cómo se descarga esto. A ver, te lo mando, ¿ya? Ya. Hay una, creo que tengo. El capital de estructura De y todo esto, ¿ya? Bueno, acá lo tengo. Te lo voy a compartir. Me parece muy interesante este artículo científico, estimado amigo. Ya, te lo voy a compartir. Y ahí está. ¿Ya? Y así es, amigos, así es. No, esto que estoy haciendo, esta es una clase que solamente me ha tomado 1 hora o 2 horas. Pero esto no es 1 hora o 2 horas. Esta es una búsqueda exhaustiva que hay que tener, ¿ya? Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Dudas, preguntas y dudas. ¿Se entiende que tienen que mejorar? Grupo 1, ¿entiende que tiene que mejorar en sus antecedentes? Sí, doctor. Excelente. Grupo 2, ¿entiende lo que tiene que mejorar en sus antecedentes? Sí, doctor, y tenemos que reformular también lo que es Los los objetivos. objetivos y el título inclusive. Eso me encanta. Miren, saben, yo le digo lo siguiente.
yo le digo lo siguiente a todos ustedes, los 6 grupos. No es un fracaso reformular, es un éxito. Es un éxito cuando tú me dices la palabra voy a reformular. Para mí como docente es un éxito. ¿Por qué es un éxito? Porque la metodología que aplico a través de los hitos tiene como propósito mirarnos al espejo y mirar si estás peinado, si estás bien con tu terno, con tu vestido, y cuando tú te das cuenta de las cosas que hay que mejorar, significa que el hito está sirviendo. Por eso me alegro bastante y saben que ustedes conversen con los otros estudiantes que han llevado tesis conmigo. Si alguien sale desaprobado del curso, simplemente es por una razón, porque no vino a clase. Pero nadie tiene notas desaprobadas de aquellos estudiantes que asisten a clase y cumplen los hitos. Mis notas, por si acaso, yo no tengo miedo en colocar 20, ¿ya? Yo no tengo miedo de colocar un 20. Pero el 20, ¿cómo lo conseguimos? Con este proceso de evaluación. ¿Se dan cuenta? Imagínate si yo te dejo la tarea como hito. Entonces yo te floreé durante 5 sesiones pura diapositiva. Y al final de la diapositiva te digo, ¿sabes qué? Luis, esta es la tarea y la próxima semana la voy a calificar. Entonces, ¿qué va a suceder? Puro 0. Pues. ¿Y que al final qué obtengo? Del 100% de estudiantes solamente un 2% aprobó. Entonces, el objetivo de esta metodología de trabajo de un curso es hacer que el estudiante sea evaluado y al final de haber logrado mejoras, el estudiante es calificado. Esa es la metodología. Me alegra bastante escucharte, René, ¿no? René, que me hayas dicho eso porque justo eso es el propósito de los hitos. ¿Ok? Yo todavía no voy a entrar, amigos, al hito 3. No me voy a meter a explicarles el hito 3. Porque yo quiero que este hito 2 esté bien terminado. ¿Ok? Solamente les pido que recuerden lo que les acabo de explicar. No se olviden. Un antecedente es aquel que te da las dimensiones, los indicadores de la matriz instrumental, es aquel que te da la luz sobre el cuestionario que vas a aplicar, es aquel que te dice qué tipo de muestra utilizó, ¿no? Es aquel que te menciona cuáles son las técnicas que utilizaron, qué técnicas utilizó el autor, ¿no? Todo eso es un antecedente. Y más cosas puede ser. Un antecedente puede ser más cosas, cuestionario, técnicas, ¿no? La muestra, ¿no? Por ejemplo, el cuestionario, por ejemplo, te puede hablar, qué sé yo, tú puedes sacar alguna discusión del antecedente. Tú puedes ver que el antecedente llegó a una discusión muy interesante y lo usas como antecedente y como premisa para tu investigación. Eso es importante. Tú puedes coger una conclusión del antecedente. Puedes tomar una conclusión, ¿no? Del antecedente. Puedes, alguna conclusión que estuvo muy interesante, puedes tomarlo como premisa para desarrollar tu investigación. Entonces, todo esto tiene un propósito. Esto te da luz en el camino de desarrollo de la investigación. Ese es el propósito. Por eso yo leo antecedentes. Por eso es que yo leo antecedentes. Yo hasta ahorita no estoy pidiendo que redacten, hasta ahorita yo no estoy pidiendo que redacten, en este caso, no estoy pidiendo que redacten la investigación, el artículo. Entonces, ¿por qué? Porque hay que plantear las cosas, ¿ya? Hay que plantear las cosas, hay que mejorar las cosas, ¿ya?
Hay que mejorar las cosas. A ver, yo les digo lo siguiente, mis queridos. Por ejemplo, a veces sucede que el cuestionario es muy amplio, ¿ya? Entonces yo suelo colocar esto, mira, suelo colocar esto. Este antecedente me dio el cuestionario de Kurt Lewin, el cual está en el anexo 01. ¿Ok? Entonces, profesor, ¿eso por qué lo estoy colocando? Porque eso va a estar colocado en la introducción, y en la introducción tú vas a copiar y pegar lo que dice este párrafo, y quien quiera saber más profundamente sobre este cuestionario puede ir al anexo 01 en este caso. ¿Listo? Preguntas, consultas. Vamos, pregunten, consulten. Vamos a tomar asistencia. René, Presente, doctor. Esmeralda, Presente. Doctor Esmeralda ha tenido un percance. ok. Silvia, Presente, profesor. Madán, Presente, profesor. Jafet, Edith, Doctor, buenas tardes, presente. buenas tardes. Rube, Doctor, buenas tardes, presente. buenas tardes. Juana, Presente, doctor. Elías, Presente, doctor. Gilmer, Marilia, Presente, maestro. Germán, Presente, doctor. Iván, Presente. Edward, Luis. Presente, doctor. Entonces, ¿alguna pregunta? Consultas, por favor, con toda confianza, con respecto a los antecedentes. ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? Doctor, una inquietud. Sí, Bueno, me fui a ver unas ponencias del doctor Wenceslao, por ejemplo. No logré captarlo muy bien, que él buscaba los antecedentes de acuerdo inclusive por las universidades, pero entró, no atendí muy bien, entró por un lado, se fue a las universidades de Cuba, incluso del altiplano, incluso de sus alumnos que estaban estudiando ahí en el doctorado, y él había sacado, ¿no? Porque los trabajos de investigación ahora lo están publicando en la UNAPUNO también. sí, sí. Entonces ahí también me enteré que la UPU a nivel nacional estamos en el puesto 17, incluso están por rankings. No sé si nos podría aportar con eso, doctor. Gracias. ¿En qué sentido es tu pregunta? No entendí al final. ¿A dónde apunta tu pregunta? ¿Cuál es tu duda? Si de repente nos puede facilitar usted, no sé cómo podemos hacer ese tipo de búsqueda para nuestros antecedentes, doctor. Generalmente las universidades tienen repositorios, ¿ya? Por ejemplo, el repositorio de la UNA. Acá está, mira, repositorio de la UNA, ¿está bien? Universidad UNAC es una, ¿no? UNAPUN. No sé si será lo mismo. Aquí está, sí está, Altiplano. Entonces tú colocas ese repositorio y tú vas a encontrar todas las investigaciones, ¿ya? De pregrado, de posgrado, ¿no? Entonces tú puedes aquí colocar el tema a buscar. Esto es buscando en los repositorios de cualquier institución. Otra forma que tú puedes buscar es, yo suelo utilizar mucho las investigaciones de la UCB, la verdad que son muy interesantes sus investigaciones. Entonces yo puedo colocar, ¿no? Tesis, estructura organizacional UCB, ¿no? Y me aparece todas las investigaciones del repositorio. ¿Me interesa de la UPU?
coloco UPU. Y acá me aparece, ¿no? Repositorio UPU. Tú puedes utilizar, en este caso, estos repositorios. Hoy en día las universidades en su mayor cantidad de fuentes de información son tesis, ¿ok? Son tesis, aunque ya muchas universidades están subiendo artículos científicos. Recién, eso es recién, pero si tú vas a buscar en repositorios de la universidad son tesis. Si yo quiero buscar artículos científicos, yo tengo que irme a fuentes de investigación como Redalic, ¿ya? Yo tengo que irme a fuentes de información como DOAC, ¿no? DOAC es otra base de datos, ¿no? Otra es, por ejemplo, Latindex. Es otra base de datos, Latindex, ¿no? Otra base de datos es Dialnec. Aquí en estas bases de datos solo encuentras artículos. En los repositorios encuentras tesis. ¿Ok? Entonces, sí. Doctor, Discúlpeme, usted lo puede poner ranking web de universidades en el ¿Tú quieres buscador. que ponga? Creo que era por ese. El Web of Metrics. Acá está el Perú. Acá tenemos el Perú. Sí, el primer. Acá está, ¿no? Y dice que el 17 es la Universidad Peruana Unión, ¿no? Acá está. Acá está. Sí, este factor de impacto se lo mide por las publicaciones, ¿ok? Por la cantidad de publicaciones que tiene la institución, ¿ya? Eso va a depender de la cantidad de publicaciones, ¿ya? Y la visibilidad que tiene la universidad. En primer puesto está la Cayetano, naturalmente, porque, perdón, está la Católica del Perú, dice, ¿no? Que la Cayetano no sé dónde estará. Cayetano es una de las universidades top también, acá está. Está en el 8º puesto ahorita, ¿no? Y generalmente eso se da por las publicaciones, ¿ya? No sé si por ahí va tu pregunta, ¿no? Pero a nosotros nos interesa ver fuentes de información. Te interesa a ti ver fuentes de información. El antecedente se construye con las fuentes de información. Gracias a las fuentes de información, yo construyo mi antecedente. Eso es lo que quiero que quede claro para ustedes. ¿Ok? Esto es un trabajo que vamos de menos a más. Yo les digo lo siguiente, el antecedente te da la ruta, te da el derrotero, por dónde debes ir, te da la idea, el alcance, te ayuda. Por algo existe el antecedente. ¿Ok? Por eso es importante para nosotros en el curso tener este hito del antecedente. Hay muchas personas que confunden, el gran problema es que confunden el antecedente con una revisión común bibliográfica. No es lo mismo. No es lo mismo. Quiero que quede claro que la gran diferencia es el aporte. Cómo aportó esa investigación para que tú construyas tu trabajo de investigación. Esa es la idea principal de un antecedente científico. ¿Ok? Por naturaleza existen investigaciones. ¿Ok? Voy a exponerles de acá. Acá tengo algunas fuentes, no sé si lo puse también por acá. Voy a mostrarles esto. Cuando son estudios cuantitativos, la naturaleza de los antecedentes que parten de las fuentes de información son estos, ¿no? Por ejemplo, tenemos las bases de datos, ¿no? Acá están todas las bases de datos. Hay más bases de datos. ¿Ya? Son todas las bases de datos que tenemos. Cielo también me olvidé mencionar. No, Cielo.
Otra base de datos en inglés es Springer. Springer Library. De acá. Son bases de datos, ¿no? Tienen la Science Direct, ¿no? Entonces, las bases de datos son fuentes primarias de una investigación cuantitativa. Las tesis son fuentes secundarias. Los libros y los capítulos de libros son terciarias. Las webs, ¿podemos usar webs en un artículo? Sí se puede, pero la recomendación es que no sea más de una. Y si es posible, no la uses. Cuando son estudios cualitativos, por ejemplo el grupo 6 que está haciendo un estudio cualitativo, ustedes sí pueden hacer, por ejemplo, referencia del periódico El Peruano, porque hay leyes, y pueden usar la fuente de la página web del periódico El Peruano, por las leyes que fueron decretadas durante la pandemia. Eso no lo vas a encontrar en un artículo, eso no lo vas a encontrar en una tesis. Y más, recortes periodísticos, ¿no? Las leyes que les estoy explicando. Cuando son estudios cualitativos, el asunto cambia. En este caso, la fuente primaria es la entrevista. Mira, como fuente de información. Las bases de datos que ya les expliqué. Las tesis. Los capítulos de libros, los libros, las webs. Y los recortes periodísticos. Cuando son estudios cualitativos, a veces necesitas citar, por ejemplo, a Gestión, ¿no? Al diario Gestión. Necesitas citar, por ejemplo, Perú 21, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay recortes o artículos periodísticos que hablan sobre el tema que estás abordando. Eso es cuando tú abordas un fenómeno cualitativo. Eso es dable, eso sí. A veces preguntan, ¿podemos usar este periódico como sí? Porque te da alguna información muy relevante con respecto a la pandemia, que no te lo da un libro, te lo da justamente un periódico. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Me alegra entonces. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ahorita no está funcionando y la verdad que es una pena. No sé si ya está funcionando. Sí está funcionando, gracias a Dios. No estaba funcionando días atrás esta página. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de usar esta página. Ya la información es open access y por ejemplo, gracias a esta página nosotros podemos acceder a artículos, por ejemplo, de datos de alto impacto, ¿no? Por ejemplo, esta base de datos, por ejemplo. Yo, por ejemplo, voy a buscar, un tema aquí, ¿no? Voy a colocar los empíricos. Acá, por ejemplo, ¿no? Este es un open access. Voy a buscar uno que no sea open access. Entonces, si tú te das cuenta, este artículo cuesta. Si quieres acceder a este artículo, tiene un costo. No es gratuito. Simplemente agarras y haces esto, ¿no? Copias el DOI y lo pegas. Y con eso, pones open y ya puedes acceder al artículo científico.
Ahí está la creadora, ¿no? En la parte izquierda. Vamos a colocar aquí la página, perdón. La página es esta página, ¿no? Ahí está. Entonces, con eso podemos acceder incluso a artículos con costo. No estaba funcionando esta página, ya gracias a Dios está funcionando ahorita. ¿Ok? Listo. Entonces, revisando los artículos, ustedes incluso van a replantear sus objetivos. Van a poder replantear los objetivos de la investigación. ¿Ya? ¿Y por qué van a replantear? Porque de repente van a encontrar en las fuentes de información algún artículo en especial, o perdón, algún objetivo en especial. ¿Ok? Y eso a ustedes les va a dar otra perspectiva en su investigación. Eso es importante. ¿Ya? Es muy importante. Una vez que terminen el hito 2, el domingo, por favor, sí tenemos que haber terminado, ¿ya? Para yo poder ingresar al hito 3. ¿Ya? El hito 3 es importante, también no podemos descuidar el hito 3. Y más adelante necesitamos comenzar a redactar el artículo. Porque el fin principal de este curso es haber redactado todo el artículo científico. ¿Ya? Pero para tener redactado el artículo necesitamos tener en claro los elementos del artículo. Los elementos del artículo científico. Bien. Entonces, vayan por favor el grupo 6 colocando sus formatos de tabla. Vayan avanzando, por favor, no se queden. ¿Ya? Recuerden revisar en Scholar también, ¿ya? Ustedes tienen Scholar. Pueden colocar también el término de búsquedas, ¿no? Según la temática o las palabras claves que ustedes vean conveniente, ¿no? Porque de repente directamente en la base de datos no logre funcionar bien este asunto. De repente no te busca en la base de datos por específicamente por la letra que les he puesto. Por ejemplo, en Redalyc, en esta base de datos, nosotros podemos buscar por artículo, por disciplinas, ¿no? Por revistas también. Por ejemplo, en la disciplina, tengo administración y contabilidad. Le doy clic y me va a aparecer todas las revistas que pertenecen a esa disciplina. Tú le puedes dar seguimiento, por ejemplo. Has creado una revista, ¿no? Y le puedes dar seguimiento. Ahí están los artículos. Son Open Access. Y puedes acceder también de esa forma, ¿no? Eso es importante. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta o duda? Entonces estamos quedando con 6 grupos. ¿Ok? Estamos quedando con 6 grupos. Nos alegramos de estos 6 grupos conformados. Por favor, vuelvan a darle una chequeada a sus objetivos. Por favor, hay que darle una chequeadita más para saber cómo están planteados. Y luego el tema de los antecedentes. Vamos a explicar un poco sobre el enfoque cuantitativo. Recuerden ustedes este diagrama, ¿ya? Que se presentaba. No se olviden ese diagrama. Hasta ahorita nosotros tenemos descriptivo, correlacional en el cuantitativo, y en el cualitativo tenemos una investigación exploratoria. Tenemos algunas investigaciones descriptivas, otras correlacionales y una exploratoria. Ustedes en el hito 3 se van a dar cuenta
que existen maneras de cómo construir dichas investigaciones a partir del hito 3. Eso lo vamos a explicar. Existen maneras de cómo construir dichas investigaciones. Es importante. No sé si les había mostrado este cuadrito. ¿Dónde creen ustedes que estaría su carrera? ¿Dónde estaría su carrera? A ver. ¿Dónde estaría su carrera? ¿En qué parte de las ciencias? ¿En qué parte de las ciencias estaría vuestra carrera? No. Sociales. Sociales. Ciencias sociales. En sociales estaría. El comportamiento es el tema del estudio de la conducta humana. Ustedes no estudian la conducta humana. ¿Quiénes son los que estudian la conducta humana? Son los psicólogos. Los psicólogos son los que estudian la conducta humana. Pero yo, profesor, he visto investigaciones de administración que hacemos estudio de la conducta humana del trabajador, sí, pero tú has tenido que haber usado dimensiones psicológicas de la conducta. Entonces tu investigación se convierte en una investigación multidisciplinaria. ¿Ya? ¿Por qué somos ciencias sociales? ¿Por qué somos una carrera de ciencias sociales? ¿Por qué están tipificados como ciencias sociales? Si ustedes observan, los contadores y los administradores, las problemáticas que ustedes observan tienen mucho que ver con la sociedad. Por ejemplo, el tema de la satisfacción laboral es un problema social. El tema de que un cliente acepte un producto es un tema social. ¿Que puede utilizar una teoría del comportamiento del cliente? Sí. Pero en sí, la aceptación de un cliente con respecto al producto es un tema social. ¿Ok? Entonces, mira lo que dice acá. La carrera, por lo tanto, su producto final es hermenéuticas. Y yo les digo lo siguiente. Para mí, este cuadro me da la idea clara de cómo tengo que dirigir el curso de tesis. Este cuadrito a mí me dice claramente qué producto debo sacar de un curso de tesis de administración. Es una hermenéutica. ¿Ok? Entonces, ese es el producto final que vuestros estudios cualitativos o cuantitativos deberían abordar, la hermenéutica. ¿Cómo ustedes abordan la hermenéutica? Para eso es que ustedes agarran una variable y le definen dimensiones y le definen indicadores. Y esa variable, ¿qué es lo que hacen con esa variable? Hacen una estructura del estudio de la variable a través de dichas dimensiones e indicadores. Y eso lo voy a mostrar en el hito 3. En el hito 3 nosotros vamos a ver que realmente para hacer un estudio de administración necesito usar hermenéuticas. ¿Y cuál es la naturaleza propia de estudio de las ciencias sociales de la exploración? Son los estudios cualitativos. ¿Por qué los estudios cualitativos? Porque el estudio cualitativo es lo que genera hermenéutica. Gracias a un estudio cualitativo exploratorio es que yo descubro cuáles son los componentes dimensionales de una variable social. ¿Cuáles son los comportamientos sociales de la variable consumismo? ¿Cómo lo hago? A través de un estudio exploratorio. Y el estudio exploratorio tiene como técnica de obtención de datos la entrevista. Y yo les voy a decir lo siguiente, amigos. Por naturaleza propia de la carrera, su instrumento de obtención de datos es la entrevista, no la encuesta. Por ejemplo,
Decía algo interesante Clary, ¿no? Jürgen Clary, el tema, este gurú que habla mucho de la neurociencia, del marketing, del neuromarketing, ¿no? Y él decía, para yo saber si un cliente acepta un producto, yo no puedo hacer la encuesta. Yo al cliente no le puedo hacer la encuesta. Naturalmente no. Tengo que hacer la entrevista. Para yo abordar un fenómeno de cultura organizacional, por naturaleza propia, yo necesitaría hacer una entrevista, más no una encuesta. Pero profesor, entonces, ¿por qué usamos encuestas? Hay una razón de ser. Lo que pasa es que tú para hacer una operación estadística de la variable usas encuesta. Para hacer un procesamiento estadístico usas una encuesta. Pero para que tú descubras el comportamiento del cliente con respecto a un producto, o para que tú descubras la satisfacción de un trabajador, ¿no? Por ejemplo, el estrés. Ustedes ven, por ejemplo, el tema del estrés, ¿no? Analicen el tema del estrés, aunque esa es una variable también psicológica, ¿no? Ustedes necesitan hacer entrevistas, más que encuestas. Entonces es importante que nosotros entendamos como carrera a dónde nos ubicamos, cuál es el origen de nuestra carrera, dónde está nuestra carrera, dónde parte, dónde está el punto de inicio de la carrera, ¿ok? En los estudios exploratorios hermenéuticos. Entonces, cuando yo digo hermenéutico, amigos, estoy refiriendo a esto. Ustedes van a hacer matriz instrumental, los cuantitativos. Por ejemplo, su compañero Luis, que es cualitativo, no. Él no va a hacer esto. Él va a hacer otro instrumento, ya le voy a enseñar. Los cuantitativos sí hacen este instrumento, porque los cuantitativos, como ya son variables estudiadas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre un estudio cuantitativo y un estudio exploratorio? Que el cuantitativo coge una variable ya estudiada. Por ejemplo, yo cojo la variable selección de personal que ya ha sido estudiada. Entonces tomo dimensiones e indicadores ya estudiados previamente. Uso una hermenéutica. Mientras que el exploratorio no. El exploratorio descubre una hermenéutica. Es muy distinto. El cuantitativo usa y el cualitativo busca o descubre una hermenéutica. Es totalmente distinto a la figura. Y con eso el cualitativo puede en ese sentido explorar nuevas variables. La idea es que el cualitativo explore nuevas variables que no son conocidas. Incluso yo con el estudio exploratorio le puedo dar una nueva visión a la variable. Vamos a suponer que la variable ha sido estudiada, la variable compromiso laboral ha sido estudiada, sí, pero yo con un estudio exploratorio le voy a dar una nueva perspectiva a la variable. Y eso lo hago haciendo uso del proceso cualitativo. Eso les voy a enseñar. Una vez que me tengan ustedes el hito 2, en la siguiente clase el domingo, les voy a enseñar cómo hacer esos estudios. ¿Ok? Cómo lograr hacer, en este caso, dichos estudios. Por favor, si tienen alguna consulta o duda